Comenzamos. Muy buenas tardes a los hermanos, a los amigos, a la familia, siempre deseando y esperando que estén se encuentren bien, junto a todos los suyos. Hoy día me encuentro en mi hogar y estamos a 20 de agosto del año 2026, siendo ya las 5:30 de la tarde. Vamos a comenzar con un pequeño estudio, una tercera parte por el tema que he estado tratando, que se trata de la Torá o el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto versus el Nuevo Pacto o el Evangelio, o lo de Moisés versus lo que nos enseña el apóstol Pablo. Hemos hecho ya 2 estudios, uno fue tomado del libro de los Gálatas, después tomé el mismo estudio, una segunda parte que lo hice con el libro de los Romanos, y ahora voy a hacer una tercera parte que lo voy a tomar del libro de los Hebreos. Así que voy a introducir diciendo primeramente lo siguiente. Como información general, con relación al libro de los Hebreos, no tenemos antecedente de quién es el autor. Este es un autor anónimo, es decir, no se sabe quién escribió esta carta, este libro, ya no se sabe quién lo escribió, y se presume, en un momento se cree que puede haber sido Pablo, pero ya los que se dedican a la crítica textual o filólogos lo han descartado por el tipo de lenguaje. También se atribuyó en algún momento a Apolos, que era una persona muy elocuente en el Antiguo Pacto, o todo con lo que se relaciona con lo de Moisés y la ley. Pero también se cree que puede ser algún sacerdote, ya que en uno de sus capítulos habla mucho sobre el templo y todas las cosas que estaban dentro del lugar santísimo, lugar santo y lugar santísimo. Así que no se sabe su autor. Pero también tenemos que decir que este libro corresponde más o menos a la fecha entre 67, 68 lo sitúan, porque el templo todavía está en pies, ya cuando se escribe esta carta a los hebreos. Y recordemos que en el año ya 70, el emperador Tito, hijo de Vespasiano, destruye el templo de Jerusalén. Pero esta carta está escrita por lo menos unos 2 o 3 años antes que pasara eso. Y vamos a ver de qué trata esta carta. Bueno, esta carta, si usted lo quiere decir en forma muy simple, está dirigida a judíos que habían creído o habían aceptado o se habían convencido de que Jesús era el Mesías que hablaba la Escritura. Entonces, son gente o son personas judías que se convirtieron, como diríamos en términos modernos, al cristianismo. Y vamos a revisar algunos capítulos, no lo vamos a poder revisar todo porque a causa del tiempo sabemos que no podemos, pero sí vamos a tomar algunos aspectos de la carta para ir entendiendo de qué se está tratando, de qué está hablando, o cuál es el mensaje principal, o el meollo, ¿cierto?, de esta carta. Entonces, es interesante ver desde el punto de vista del autor las concepciones, los pensamientos, las convicciones que él tenía acerca de la persona de Jesús. La verdad que cuando uno lo lee, se da cuenta que hay un contexto, digamos, histórico, está pasando una situación y él está tratando de convencer a sus lectores que Jesús es el verdadero sumo sacerdote, que estamos en el nuevo pacto, que ya el pacto de Moisés no está vigente, y esto lo va a ir el autor poco a poco desarrollando. Nosotros no lo vamos a poder hacer, ¿no es cierto?, con la elocuencia que este autor lo hace por causa del tiempo, porque no podemos leer todos los capítulos, sino que vamos a leer en forma muy parcelada y vamos a tomar en cuenta algunos puntos de los cuales nosotros o yo en este caso voy a hacer un poquito de énfasis. Entonces, para comenzar y no perder más tiempo y no aburrirles, entonces vamos a leer el capítulo 1, unos pocos versículos para ver qué es lo que dice esta carta dirigida a estos judíos que habían creído, se habían convencido que Jesús era el Mesías. Dice el capítulo 1, va a leer de versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense que acabo de leer solamente he leído 4 versículos, y fíjense la manera que esto es importante. Recuerden que estamos leyendo una carta más o menos del 68 después de Cristo. El templo todavía está en pies, y esta manera de hablar, ¿cierto? Esta manera de expresarse está diciendo muchas cosas que no las vamos a poder analizar, ¿cierto? Digamos al detalle, o un examen más exhaustivo por causa del tiempo, pero lo que está dejando claro es que el Eterno, ¿no es cierto?, dice que les ha hablado de muchas formas, de muchas maneras a su pueblo, ¿cierto? Dice que a los padres por los profetas. O sea, cuando Dios quería entregar un mensaje, ¿no es cierto?, generalmente utilizaba a los profetas, ¿no es cierto?, para anunciarlo, advertirle a su pueblo de alguna cosa, si se están extraviando, ¿no es cierto?, alguna cosa. Ahí tenemos grandes profetas como Isaías o Jeremías, por nombrar algunos. Y dice que ahora, en el tiempo presente de él, nos está hablando por el Hijo. ¿Ya? Entonces, de partida, aquí nos damos cuenta, lo primero que uno se da cuenta, que para el autor, ya considera este autor a Jesús como Hijo de Dios. Eso es importante que usted lo tenga súper claro. Esto no es un hijo en el aspecto como una persona podría pensar que todos somos hijos. ¿Ya? No está dicho en esa manera. No es el sentido, digamos, que quiere darle el autor, sino que lo quiere presentar como algo destacado. ¿Ya? Entonces parece que en esa época, ya estamos hablando en el 67, 68, habían grupos de judíos que creían que Jesús era hijo de Dios. A lo mejor tenían los relatos de su nacimiento, el que nos expresa, por ejemplo, Lucas y Mateo, que Jesús había nacido de una virgen, que era hijo de Dios, y eso está en casi en todas las epístolas. Y en esta también, de este autor desconocido, también lo presenta como hijo de Dios. Y además agrega, dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya esto es muy exagerado, podríamos decir, ¿ya? Pero para su forma de convicción que tiene él, lo está diciendo de esa manera, que lo constituyó heredero de todo. Cristo es el heredero de todo. Yo no voy a explicar de dónde están tomadas cada una de estas frases, porque sería muy largo el estudio, ¿ya? Muy largo, pero sí algunas cosas sí, a lo mejor las voy a retomar más o menos de dónde fueron tomadas. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, o sea, de lo que Dios está compuesto, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que después de que Cristo se sacrificó o murió en la cruz por nosotros, ¿no es cierto?, para purificarnos, para limpiarnos, de ahí se sentó al lado de Dios, o como dice aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, al lado de Dios. Entonces y aquí yo voy a aclarar esto, porque uno dice, bueno, ¿de dónde está sacando el autor todas estas frases? Como les dije, a causa del tiempo no les voy a poder decir todas, pero sí algunas se las voy a tomar, y les voy a decir que posiblemente de dónde está tomado. Por ejemplo, de estar tomado de Mateo. Vamos a ir a Mateo, porque dice que Cristo, después de morir y resucitar, en el fondo, se sentó a la diestra de Dios. Y Mateo, en el capítulo, si no mal recuerdo, que el capítulo 26, en el 26, cuando lo toman, o sea, lo detienen a Jesús, lo entregan a la ley judía, y estaba ante el concilio. Voy a leer del versículo 57 en adelante, que es de Mateo capítulo 26. Lo que voy a responder, que por qué el autor de Hebreos dice que se sentó a la diestra de Dios, y a dónde haber sacado eso. Y acá nosotros vamos a ver un relato que seguramente en esa época, porque este relato que estamos tomando de Mateo es de lo que se decía Jesús, es decir, el autor está describiendo muchos hechos históricos, situaciones que hizo o que vivió Jesús.
Y dentro de todas esas situaciones, ¿no es cierto?, también nos relatan cómo fue la detención de Jesús. Y aquí nos va a decir varias cosas también. Voy a leer del 57 en adelante. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahí tenemos un antecedente, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Acuérdense que Jesús era un opositor, digamos así, a un contrario, ¿cierto?, de todo lo que son los fariseos, los saduceos, generalmente, de la gran mayoría, y lo único que querían era matarlo. Dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, o sea, en qué a terminar, ¿cierto?, el arresto de Jesús. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscando falsos testimonios contra Jesús para entregarle la muerte. Dice, eso es lo que está relatando el libro de Mateo. ¿Ya? Yo solamente no estoy diciendo si esto es así, si esto no es así, solamente es los antecedentes que tenemos de este autor. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres el Cristo, o sea, si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otros le abofeteaban, diciendo: profetiza Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, acá el punto que queremos tocar específicamente, ¿no es cierto?, que estamos tratando de entender, por ejemplo, al autor del Hebreo, de dónde sacó que se iba a sentar a la diestra de Dios. Y si usted ve que la carta fue escrita aproximadamente en el 67, 68, y estaba esta enseñanza, esta creencia, o esta doctrina, es porque en algún momento, ¿cierto?, de la historia de la vida humana de Jesús, esto lo había dicho, ¿ya? Y parece que está tomado, digo yo, de cuando a Jesús lo tomaron preso, ¿cierto?, para juzgarle y darle muerte. Jesús dijo esta frase. Ahora, la frase que estamos estudiando, cuando le pregunta, versículo, el sumo sacerdote, versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra después de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, claramente, ¿cierto?, hay un testimonio, o hay un dicho de que Jesús había dicho, o había pronunciado estas palabras, ¿no es cierto?, cuando estaba siendo juzgado por la ley judía. ¿Ya? Le preguntaron: dinos si tú realmente eres el Mesías o no eres. Dinos delante de todos, aquí estamos todos reunidos, dinos. Y él dijo: tú lo has dicho, así es. Y además dijo: después yo voy a irme a la diestra de Dios. Entonces ahí ya el sumo sacerdote no hubo más, se rasgó las ropas, y bueno, lo que sale ahí, la rabia, la ira, la parte animal, lo empezaron a golpear de combo, ¿cierto?, lo escupieron, etc. Pero alguno podría decir que Mateo, ¿no es cierto?, Mateo no es el primer libro del Nuevo Testamento, obviamente, digamos, de los libros sinópticos, que es de Mateo, Marcos y Lucas, sino que Marco es un libro más fiable, y a lo mejor Mateo esta cuestión la está agregando, estoy suponiendo, yo no creo eso, pero alguno puede decir eso. Bueno, para terminar con este punto lo vamos a decir a Marco, a ver si Marco algo nos dice en el capítulo 14, que también nos va a relatar algo muy parecido, que dice lo siguiente. Versículo 53, para ir al meollo del asunto. Ahora estoy leyendo el que la Academia dice que es uno de los libros más confiables porque es el más antiguo de los evangelios sinópticos. Dice así, Marcos capítulo 14, versículo 53 en adelante. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y reunidos todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas.
Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y con todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Fíjese que es casi exacto que lo que dice Mateo. Ahora vamos a entender que Mateo copió a Marcos, supuestamente, porque eso yo no lo puedo confirmar, eso es lo que dicen las academias. Pero muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no se concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros les hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban los testimonios. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubriéndole el rostro y a darle de puñetazos. Y decía: profetiza, y los alguaciles le daban de bofeteada. Fíjense que aquí Marcos, uno de los evangelios, digamos, de más confianza o más antiguo, relata exactamente lo mismo que dice Mateo, y lo podría leer Lucas, que también habla lo mismo. A causa del tiempo no se lo voy a leer, pero también sale lo mismo. Es decir, que a lo mejor digo yo que el autor de Hebreo, ¿cierto?, cuando dice lo que estamos leyendo, para no irlo al punto, ¿cierto?, que había dicho que de dónde, ¿no es cierto?, puede haber sacado el autor de Hebreo, o el autor anónimo del libro de los Hebreos, cuando había dicho que se iba a sentar a la diestra de Dios, versículo 3 del capítulo 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen en su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente que ellos. ¿Ya? Entonces, ahí usted se da cuenta, ¿cierto?, más o menos, ¿cierto?, de cuando el contexto histórico, ¿no es cierto?, seguramente ya en la misma vida de Jesús, muchos se preguntaban quién era Jesús, ya que él hacía milagros. Acuérdense de la multiplicación de los panes, de los peces, andaba sobre las aguas, detenía los vientos, sanaba a las personas, ¿cierto?, a todos los que estaban endemoniados, ¿ya?, o que tenían alguna enfermedad, alguna plaga. Él, ¿cierto?, sacaba todas las plagas, la resurrección de Lázaro, etcétera, muchas cosas. Entonces, obviamente que en ese contexto todos se preguntaban si sería realmente el Mesías. Y también el autor de Hebreo, ¿no es cierto?, lo exalta a Jesús, incluso más que a los ángeles, porque dice en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo? Esto, si no mal recuerdo, está tomado de un salmo, parece que, no sé si el Salmo 110, pero ahí está tomado, ¿cierto?, cuando le dice, es el Salmo capítulo 1, parece que es el capítulo 1, que sale algo de eso. A ver, revisemos para que confirmemos un poco este dicho de lo que tomó el autor de Hebreo, porque de algún lado, ¿no es cierto?, está sacando todas estas frases, todos estos dichos. Capítulo 2, capítulo 2 voy a leerlo, que es cortito. Dice lo siguiente, versículo 1: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. El que muera en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya
los confines de la tierra, y quebrantarás con vara de hierro y con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Yahvé con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflamará de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Ahí está tomado, ¿no es cierto?, de lo que dijo el autor de Hebreo. Mi hijo eres tú, estaba dicho, ¿no es cierto?, estaba dicho, y el autor de Hebreo comprendió, entendió que se estaba refiriendo a Jesús, ¿ya? Entonces, si uno va revisando, ¿no es cierto?, lo que nos va diciendo el libro de Hebreo, es súper importante, ¿no es cierto?, todo lo que va diciendo acerca de Jesús. Pero yo no voy a detenerme, como les dije, a explicar cada frase que él dijo, de dónde la tomó y de dónde lo dijo, porque esto sería muy largo, y no hay tiempo, ¿no es cierto?, para decir tantas cosas. El otro punto nomás que quiero aclarar, en el versículo 6 del capítulo 1, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta frase, que si usted la busca, no la va a encontrar. Se supone que está tomada de Deuteronomio 32, que lo puede revisar usted. No lo voy a tomar yo ahora porque si no se me va a alargar el estudio. Pero recuerden que los discípulos o los cristianos del primer siglo, o como Pablo, cuando citaban la Escritura, citaban la Septuaginta, ¿ya? La Biblia de los 70. Y la Septuaginta es una traducción que se hizo más o menos en el 300, desde ahí en adelante, desde el hebreo, ¿no es cierto?, lo pasaron al griego, ¿ya? Y en esa versión aparecía así como está escrito. Eso ustedes lo pueden averiguar, pregúntenle a Google, y ahí les va a decir de dónde se tomó el autor, ¿ya? Ahora, en Deuteronomio 32, algunos traducen Elohim, ¿ya? Pero también la Septuaginta tradujo seguramente una versión más antigua del hebreo que decía, se refería a ángeles. Entonces él está citando esa versión, ¿ya? Por eso que dice que había dicho que lo adoren todos los ángeles de Dios, ¿ya? El versículo 6, otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. Entonces eso está tomado de una versión, una traducción de un hebreo antiguo, que quedó en la Septuaginta y quedó como ángeles, ¿ya? Si usted la revisa ahora, con las versiones nuevas, aparece Elohim o Elohim, ¿ya? Aparece dioses. Bueno, el punto que estamos tocando, ¿cierto? El tema ahora es una tercera parte, ¿ya? Es una tercera parte porque este tema no se trata de lo que estoy haciendo en este momento, más que todo, esto es una introducción. El tema que estoy tratando ahora tiene que ver que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, ¿ya? Es una tercera parte que voy a hablar, ¿ya? Pero quise dar esta introducción para que entiendan el autor. Ya del año 67, 68, ya había una discusión, ¿cierto?, en el mundo judío de quién era Jesús, ¿ya? Y ahí nosotros vemos que para el autor lo exalta sobre todo, ¿ya? Incluso sobre Moisés. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Pero no voy a dar tanta explicación porque si no se me va a agotar el tiempo. Dice, versículo 7, ciertamente los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritu y su ministro llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ¿ya? Ellos perecerán y tú permaneces para siempre. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido se envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga todo tu enemigo debajo de tus pies? ¿Ya? Ahí, con relación a los ángeles, y también ahí tienen otra alusión a Jesús, que eso dijo acerca de Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga todo tu enemigo por el estrado de tus pies, ¿ya? Eso también estaba en el primer siglo, ¿ya? Ese pensamiento, esa idea de que Jesús está a la diestra de Dios y está esperando que todos sus enemigos sean puestos o humillados o por estrado o por tarima, ¿ya?, hasta que llegue el día final, ¿no es cierto? Y eso lo sale, si usted lo revisa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que usted vea que esto es una conversación, no es algo que este autor se lo está imaginando. Voy a leer 1 Corintios capítulo 15 y voy a ir a ese punto, ¿ya?, hasta poner todos los enemigos debajo de sus pies. Miren, vamos a leer solamente lo que compete. Dice 1 Corintios 15, déjenme buscarlo, porque aquí yo estoy improvisando, ¿ya?
Dice, versículo 26, hablando del apóstol Pablo, dice que el postrer enemigo que será destruido la muerte. Estoy leyendo en 1 Corintios 15, versículo 26 en adelante. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Dice que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente está aceptando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios no está sujeto a Cristo. Todas las cosas están sujetas a Cristo, menos Dios. Dice, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Entonces, está diciendo que Dios, que Cristo, o que el Señor, o el Eterno, le está sujetando todas las cosas bajo los pies de Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí lo dice claramente, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todo. ¿Ya? Entonces el autor hebreo está diciendo que Dios va a poner a todos los enemigos debajo de los pies de Cristo, hasta el día postrero. ¿Ya? Así que todas estas frases que usted va a escuchar aquí, de que Cristo es superior que los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a todo, no son ideas solamente del autor o una película que se está pasando este autor desconocido, sino que claramente lo está diciendo porque estas cosas estaban, digamos, dentro del primer siglo, estas conversaciones o estas contradicciones o estos diálogos, se podría decir. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir avanzando porque quiero ir al punto importante, ¿ya? Al punto importante. Versículo 3, capítulo 3, solamente va a leer el versículo del 1 al 6, dice, por tanto, hermanos santos, somos participantes del llamamiento celestial. Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo Jesús. Aquí ya pone el autor a Jesús como sumo sacerdote, ¿ya? Y ahí vamos a entrar a un tema que es un poquito más complejo, un poquito más espeso, porque sabemos que el sumo sacerdote tiene que venir de la tribu de Leví, que son los hijos de Aarón. No cualquier levita tampoco, tiene que ser la descendencia de Aarón. Pero aquí está poniendo el autor a Jesús también como sumo sacerdote, ¿ya? Dejémoslo ahí, mientras tanto. Dice, el cual fue fiel a lo que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés estimado refiriéndose a Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque todas las casas es hecho para alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, dice, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero el Mesías, en este caso Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si lo tenemos hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ya? O sea, está diciendo que Cristo es superior a Moisés porque él es el dueño de la casa, ¿ya? Es hijo. Bien, vamos a ir avanzando porque esto se va a poner un poquito... yo lo único que quiero que ustedes se den cuenta, ¿cierto? Que lo que yo quiero que se den cuenta en este pequeño estudio, que he sido un poquito desordenado, reconozco que no lo puedo llevar, digamos, como un hilo, porque hay muchas cosas, hay mucha información, entonces no lo puedo entregar todo, pero lo que va quedando claro, que lo que está procurando este autor, ¿no es cierto?, es que se den cuenta, este mundo judío que está volviendo atrás o quiere retornar a su fe antigua, que es el judaísmo, le está presentando a Jesús con todas sus características y con toda su, digamos, su grandeza, por decirlo de alguna manera, o reconocer a Cristo en toda su magnitud, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que Él murió por nuestros pecados, que está a la diestra de Dios, que ahora es sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 4 sigue con lo mismo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjense cómo lo está caracterizando, o cómo lo está evaluando, o cómo lo está clasificando a Jesús, o calificando, ya para que ellos entiendan que Jesús no es un cualquiera, digamos así, sino que es el Hijo de Dios y es el sumo sacerdote de Dios y que está a la diestra de Dios. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, nuestros pecados, sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Cristo también sufrió muchas tentaciones, como todos los hombres, porque vino como hombre, pero él no pecó. ¿Ya? Eso hay que dejarlo claro. Lo vuelvo a leer porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien. Este autor, vamos a seguir avanzando porque los vamos a ir, yo creo que al capítulo 7, vamos a tener que saltar a causa del tiempo, pero va a decir otra cosa súper importante que usted tiene que considerar con respecto a Jesús, para que entienda quién es Jesús. En el capítulo 7, ¿no es cierto?, nos va a llevar a la historia un poquito de Melquisedec. ¿Ustedes se recuerdan? Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, que estamos hablando del tiempo de Abraham. Y ahora, para que usted entienda un poquito del tiempo, de lo que estamos hablando más o menos del año 1800 a.C. Recuerden que el sacerdocio que viene por la tribu de Leví, que son los hijos de Jacob, estamos hablando ya del tiempo de Moisés. ¿Ya? Estamos hablando que la ley, todo eso vino por medio de Moisés, y todo lo que es el sacerdocio levítico, Dios se lo dio a Moisés, y que eran los hijos de Aarón los que tenían que servir al sacerdocio. ¿Ya? Y Moisés no habló nada acerca de Judá ni de las otras tribus con relación a algún sacerdocio. Pero el caso de Melquisedec que a presentar aquí, estamos hablando de un sacerdocio que no tiene nada que ver con los israelitas, nada que ver con los judíos. ¿Ya? Es otro pueblo que no tiene nada que ver y está antes que Moisés, antes que todo el sacerdocio levítico, para que usted lo entienda, está antes, a lo menos 400 años antes. Y aquí nos va a presentar un caso de quién era Melquisedec que se le apareció a Abraham. Recuerde que Abraham es el padre de todos los judíos. Abraham tuvo a Isaac por promesa a la edad de 100 años, cuando Sara tenía 90. Isaac tuvo a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas, que son los hijos de Israel. Y de ahí, de los hijos de Leví, que son los hijos de Aarón, nace todo lo que es sacerdocio. Entonces va a decir lo siguiente en el capítulo 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, miren, ya era un sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la ruta de los reyes, y le bendijo. Dice que, acuérdense que en esa época se había separado Lot, que es sobrino de Abraham, se separaron porque tuvieron problemas entre los pastores de Abraham y de Lot, y se dividieron entre ellos para no pelear de Abraham, que es tío de Lot, con su tío. Entonces se fue hacia Sodoma. En esa época hubieron reyes que se juntaron y hicieron guerra al rey de Sodoma, de Gomorra, y a otros más, y se llevaron a Lot y a toda su familia como cautivos. Y ahí Abraham tomó 318 criados, ya se conoce un poco la historia, se juntó con otros más y fueron a rescatar, ¿cierto?, a Lot. Y cuando volvían de esa derrota, cuando Abraham triunfó la guerra, Dios se lo entregó en su mano, le aparece este sacerdote, ¿ya?, que es Melquisedec, o Melquisedec, dicen algunos, ¿ya? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice que este sacerdote siempre ha sido un sacerdote para siempre, ¿ya? Entonces, este es un sacerdocio que no tiene nada que ver con los judíos, es un sacerdocio que existe antes que los judíos y que servían al Dios Altísimo. Y este sacerdote se le apareció a Abraham, y Abraham dice que le entregó el 10% de todo lo que había, el botín que había rescatado. Es decir, de alguna forma lo está reconociendo como sacerdote de Dios Altísimo y le está entregando el diezmo, ¿ya? O como dice el autor más adelante, que Israel, en el fondo, diezmó a Melquisedec porque todavía está en los genes de Abraham, todo Israel, ¿cierto? Porque Abraham tuvo a Isaac, a Jacob, como les he dicho. Entonces todo Israel, ¿no es cierto?, está reconociendo de alguna forma a este sacerdote que es Melquisedec. Dice, considerad pues cuán grande es este, que aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Dice,
ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Ya? Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales o hombres que mueren. Pero allí, refiriéndose a Melquisedec, uno de quien sea testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, es lo que le expliqué yo, ¿cierto? Es otro sacerdocio que está antes que Abraham y que es un sacerdocio de otra categoría, ¿ya? De otra gama, para que ustedes me entiendan, de una vida indestructible, porque sea testimonio que vive, que no tenía padre, no tenía madre, no había genealogía, nadie lo conocía, y ya era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿eh? Del único Dios verdadero. Y Abraham lo está reconociendo. Salió Melquisedec con pan y vino, y ahí Abraham le entrega el diezmo a todo el botín, Abraham lo está reconociendo, y ahí Melquisedec lo bendice, le dice: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, ¿ya? Y ahí Abraham lo reconoce y le entrega el diezmo de todo, ¿ya? Y eso es lo que está hablando este autor de Hebreo, para entender que ahora Jesucristo pertenece a este sacerdocio, un sacerdocio que es anterior, que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con lo que después estableció Moisés y que dejó como sacerdote o a encargo de las cosas de Dios a los levitas, que son los hijos de Aarón. Y dice: si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico, es una suposición, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría uno que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que fue llamado según, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario que también haya cambio de la ley. Y aquí se los voy a volver a leer, para los que son duros de cabeza, para los que les cuesta entender, ¿ya? Lo que está tratando de decir este autor es que hay un nuevo sacerdocio, hay una nueva ley que no tiene nada que ver con la que nos dejó Moisés. Porque dice: si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, o sea, si por ahí Dios quiere, digamos, perfeccionar a los hombres y quiere quedarse con ese sacerdocio, porque dice, porque bajo él recibió la ley, ¿cierto? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, hay un sacerdocio que es superior, ¿cierto?, al de Aarón, al de Moisés, al que dejó Moisés, que son los hijos de Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, dice, necesario también es cambio de la ley, que esta a muchos no les va a gustar. Aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al tal, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, Jesús vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido, dice, conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, de Jesús, dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ya? O sea, Jesús pertenece a otro sacerdocio mucho más superior que el del levita, ¿ya? Y lo está diciendo: porque manifiesto, estoy leyendo el versículo 14, que nuestro Señor vino de la tribu Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Porque ustedes bien saben que los únicos sacerdotes que eran de la tribu de Leví y que corresponden a los hijos de Aarón. Esos tenían que encargarse del sacerdocio y todos los hermanos tenían que dar el diezmo, ¿cierto?, para mantener a esta tribu. Y dice: porque manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto, si es semejanza, dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido a la ley de mandamiento acerca de las descendencias, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un sacerdote para siempre. O sea, Cristo, una vez que resucitó de los muertos, no muere más, está a la diestra de Dios. No es necesario que sigan otros, ¿no es cierto?, descendientes para que sigan el sacerdocio, como pasaba, por ejemplo, con la tribu de Aarón. Porque los sacerdotes, como el sumo sacerdote que entraba una sola vez al lugar santísimo, en el día de Yom Kippur o por causa de la fiesta, digamos, del
por el pecado, para expiar el pueblo, era una vez al año, entraba al lugar santísimo, pero una vez que ellos morían tenían que ser reemplazados por otro, y los sacerdotes también. Pero está diciendo una diferencia, un paralelo con el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, que no tiene nada que ver con la tribu de Leví. Y dice que Jesús está perteneciendo a él, pero como el sumo sacerdote de esa tribu, ¿ya? En este caso de Melquisedec. Dice, y esto manifiesto, si a semejanza se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es sacerdote para siempre. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, lo mismo que decía Pablo, que la ley solamente para conocer el pecado. La ley nunca hizo a nadie imperfecto, ¿ya? Nadie es perfecto, la ley nunca nos vino a acusar y a condenar. Yo ya lo presenté eso con el libro de Gálatas y con el libro romano. Y ahora lo estoy certificando con el autor desconocido de Hebreo, que es una carta más o menos del 68. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero esto con el juramento del que dijo, te juro y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso usted si quiere verlo, yo no lo voy a ver, pero eso aparece en el Salmo 110, ¿ya? Si usted quiere revisarlo, ahí está la profecía, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquí vamos a leer un poquito, dice, porque los otros, versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero con el juramento del que le dijo, te juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra es juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, más o menos concluyendo, ¿no es cierto?, lo que está diciendo el autor de Hebreo, que Jesús pertenece a un sacerdocio superior, ¿ya?, que es del Melquisedec, pero él como sumo sacerdote, él permanece para siempre, él no muere, ¿ya? Entonces estamos bajo un nuevo pacto, ¿ya? Y lo va a decir en el capítulo 8, yo creo que con esto voy a terminar, ¿ya? Y lo voy a leer, ¿ya? Lo voy a leer, y usted mismo se da cuenta que en la misma lectura se da cuenta que está diciendo de que estamos bajo otro pacto. Y con esto termino. Dice, ahora bien, estoy leyendo Hebreos capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto lo ha dicho como 4 veces, ¿se recuerdan? Cuando el sumo sacerdote se rasgó la ropa, que cuando le dijo, veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios y viniendo las nubes, ahí lo agarraron a combo a Jesús. Dice, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no al hombre. Acuérdense que Moisés hizo un tabernáculo, ¿ya? Cuando le dijo, hazlo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero dice que Cristo entró al verdadero templo de Dios, donde está Dios, allá en el cielo. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no al hombre. Porque todo sumo sacerdote que está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también él tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Lo cual sirve a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte, lo que yo le había presentado. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ojo,
Porque reprendiéndolo dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, que esto está tomado de Jeremías 31, esto lo dijo el profeta Jeremías, que es más o menos del 600, porque reprendiéndolo dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres, no como el que hice, no es el mismo, ojo, no como el que hice con sus padres en el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, no va a ser como ese pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre el corazón la escribiré. Y yo seré ellos por Dios, y ellos serán por mí, por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más, del menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? Dice, porque seré propicio a sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se desvanece y está próximo a desaparecer. Lo voy a leer de nuevo, porque a lo mejor alguno cree que estoy haciendo una interpretación privada, dice. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más, del menor de ellos hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a su iniquidad. Esta es la muerte de Jesús. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y al decir nuevo, o nuevo pacto, ¿cierto? Ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se desvanece y está próximo a desaparecer. ¿Ya? Y en el capítulo 9, si usted lo revisa, ahí va a explicar cómo era el primer pacto, ¿ya? Pero también está diciendo que ya, estando presente Cristo y sumo sacerdote, ya no estamos bajo ese primer pacto. ¿Ya? Miren, se los voy a leer. Quería terminar el estudio aquí, pero para no dejarlo sin el contexto, para que ustedes se den cuenta que yo no estoy inventando nada nuevo, para que entiendan que estamos bajo un nuevo pacto, que ya no estamos bajo Moisés ni su ley, que la ley nada perfeccionó, al contrario nos acusó y nos condenó y nos mató, y Cristo, ¿no es cierto?, se hizo objeto de maldición para nosotros, para salvarnos, y entramos a ser parte del nuevo pacto. Dice ahora bien, capítulo 9, en el primer pacto tenía ordenanza, culto y un santuario terrenal. Acuérdense del tabernáculo o el templo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes y la proporción. Tras el segundo velo, estaba el tabernáculo llamado lugar santísimo, o el lugar muy santo, ¿ya? Depende de la versión que usted lo lea, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta por todas partes, en él que estaba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios ocultos. Pero en la segunda parte, es decir, detrás del velo, solo el sumo sacerdote una vez, y no sin sangre, la cual ofrece así por sí mismo y después por los pecados del pueblo, dando en el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte permaneciese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia de los que practican ese culto, ya que solo consiste en comidas y bebidas, que son las abstenciones, ¿no es cierto?, de diversas ablumaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente el Mesías, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, y sí, no de esta creación, y no con la sangre de machos cabríos ni becerra, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre del toro, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la protección de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde aún el primer pacto fue constituido sin sangre. Y aquí va a recordar lo que hacía Moisés. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también
con la sangre de este tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado por la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pues fue necesaria que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto que está nombrando, que eran los de Moisés. Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, o sea, no el tabernáculo, no el templo, que fue destruido en el año 70, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora mismo delante de Dios, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario para hacer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que establecía para los hombres que mueren una vez y después de este juicio, así también Cristo se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, sino para salvar a los que esperan, a los que le esperan. Conclusión, ¿cierto? Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, no el pacto de Moisés. El libro de Hebreo lo deja muy claro, ¿ya? Para mí es muy claro, y obviamente a causa del tiempo, pues ya llevo 51 minutos, o casi una hora, 51 minutos llevo, entonces a causa del tiempo no puedo seguir explicando más al detalle, pero yo les invito a que lean el libro de los Hebreos, a este autor, que es una carta más o menos entre 67 y 68, cuando el templo todavía no era destruido, el templo fue destruido en el año 70, y ya estaban estas conversaciones, ¿ya? Y ya había muchos discípulos de Cristo, mucho pueblo judío, que ustedes saben que el primer pueblo que se convirtió al Mesías fueron los judíos, todos los autores del Nuevo Testamento son judíos, y entendieron que era el Mesías, y que entienden que están bajo otro pacto, y que estamos... él es un sumo sacerdote que pertenece a la línea de Melquisedec, o Melquisedec, como dicen algunos, que corresponde a un sacerdocio que antes de Aarón, que no tiene nada que ver con el, digamos, con lo que el sacerdocio levítico, ¿ya? Que está basado en mejores promesas, y como lo presenta el autor de Hebreo, Cristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que todo, más sublime que los cielos, como dice, sumo sacerdote que está a la diestra de Dios, y como se le dijo a Caifás, ¿no es cierto? Cuando lo estaban para matar, dijo, bueno, vas a ver al Hijo de Dios, ¿cierto? A la diestra de Dios, y viniendo con las nubes del cielo. Y ahí ya el hombre no soportó más, ¿cierto? Lo golpearon y hasta que lo crucificaron. Pero el Mesías, ¿no es cierto?, resucitó, muy bien, como sabemos, Pablo lo explica muy bien, y que está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Así que me aconsejo que usted empiece a creer en el Mesías, ¿no es cierto? Empiece a creer, ya que estas cosas no están inventadas, estas cosas no son de nosotros. Esto es lo que relata, ¿no es cierto?, estos autores del primer siglo. Tenemos estas cartas y las copias de estas cartas, que datan, ¿no es cierto?, del año 200 las copias, pero esto fue dicho mucho antes, ¿ya? Bien, pues lo dejamos hasta aquí, que Dios los bendiga mucho, espero que haya podido transmitir de alguna manera en estos 3 estudios que hice, que fue el Gálatas, Romano y ahora con los Hebreos, de que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, que la ley de no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo los mandamientos de Cristo, y que nuestra confianza está solamente centrada en la sangre que derramó Jesús por nosotros, que es la sangre que nos limpió y nos lavó, ya que la sangre de los toros y todo eso no limpian, ¿cierto? No purifican. Ahí también el libro de Hebreos lo explica todo eso, porque si realmente pudiera limpiarse, no tendrían que ir todos los años, ¿no es cierto?, como hacían antes los sacrificios continuos, ¿ya? Pero en cambio Cristo murió una sola vez, con eso está diciendo que no es necesario que tenga que volver a morir, porque con un solo sacrificio nos limpió a todos, nos salvó a todos, y ahora estamos esperando que vuelva, ¿no es cierto?, para que entremos al reino del Eterno. Que Dios los bendiga mucho, y estamos prontamente con nuestro estudio. Gracias por escucharme.